Buenas tardes, buenos días, buenas noches con todas y todas. Bienvenidos a Histolegal Podcast, un podcast diferente. Y acá tenemos al doctor Pablo Toral, profesor de la Beloit College, profesor de Estudios Ambientales y profesor de Relaciones Internacionales, justamente en la Beloit College en Wisconsin, ¿no es cierto, Pablo? Correcto, mucho Ah, gusto. Pablo, este es un podcast distinto, no vamos acá a preguntarte teorías complejas. Lo que nos interesa es más que todo tu vida, tus experiencias y tus vivencias, ¿no? Naciste en Asturias, una ciudad muy bonita, con un mar grande, y lo que nos gustaría saber si es que, ¿qué tal esa experiencia, no? ¿Qué tal siendo un niño español, viviendo justamente en una región muy, muy cerca al mar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué recuerdos tienes de eso? Bueno, yo me imagino que los recuerdos que uno suele tener de la infancia, la mía fue bastante agradable y tranquila dentro de lo que cabe y no me puedo quejar del sitio en el que nací. Como bien comentas, Asturias es un lugar interesante, al menos desde el punto de vista topográfico. Está entre una sierra muy alta y el mar, el océano Atlántico, entonces eso hace que tenga una naturaleza bastante llamativa, ¿no? Que va tanto del mar hasta la altura de los glaciares y las nieves. Entonces, y todo en un terreno muy chiquito, de apenas unos 50 kilómetros. Entonces, crea una diversidad de paisaje impresionante y también un clima que es muy cambiante. Entonces, allí existe un dicho que al que no le guste el tiempo, pues que espere 5 minutos, porque los vientos del mar traen las nubes y luego las quitan, y luego las traen otra vez, y luego las barren otra vez. Entonces, es un tiempo bastante cambiante. Ya. Sí, y dentro de ese contexto, pues te da muchísimas oportunidades. A mí me gusta mucho el agua, me gusta mucho el mar, pero también me gusta mucho la montaña, la sierra, ¿no? Entonces Ujú, tengo tanto la Costa Verde, que se llama irónicamente como la costa que tienen ustedes en Lima, ujú. y luego la montaña o la sierra, que muchas veces es verde, pero muchas veces es blanca por las nieves, porque allí la nieve cae con mucha abundancia debido a al aporte de humedad tan fuerte que viene del Atlántico Norte. Ujú. Dime, ¿y esta relación tan importante que tuviste de chico con la naturaleza, te llevó a escribir sobre esos temas? O no tuvo nada que ver esa relación? Sí, sin duda. Yo creo que el tipo de investigación que yo hago a nivel profesional, en cierta manera, ha estado muy influida por esa experiencia, ¿no? Porque yo he pasado muchísimo tiempo en la naturaleza. Me gustaba mucho pasar tiempo caminando por las montañas, nadando. Todo eso, evidentemente, me ha traído, por una parte, me ha dado la confianza de poder manejarme bien en el ambiente natural, que no es el caso para muchas personas, pero también me he acostumbrado desde un punto de vista emocional. Realmente me relaja mucho, me agrada, me siento que me ayuda desde un punto de vista de la salud emocional. Y Ujú, también indudablemente me trae muchísimos recuerdos de la infancia, que como te comento, en mi caso ha sido bastante positiva y recuerdo los buenos momentos que he pasado con mis padres, con mis hermanas, la familia, los amigos, unas veces en el mar, en la playa, otras veces en el río, otras veces en las montañas. Entonces todo eso que quieras que no, pues influye mucho y quizás eso también es lo que haya hecho que a nivel de investigación, pues también buscara un poco la manera de investigar temas que son no solamente desde un punto de vista de la investigación relevantes, sino que también son desde un punto de vista personal importantes para mí, porque eso lo hace muchísimo más interesante al doble nivel, profesional y personal. interesante. Bueno, adelantemos un poquito en la línea del tiempo y el doctor Toral, bueno, ahora eres doctor, en aquel tiempo, ¿no? Pablo Toral ingresa a la universidad, ¿no? Qué tal la experiencia dentro de la universidad, Pablo? Allá en Madrid, obviamente. Pues sí, yo estudié en la Universidad Complutense en Madrid, pues fue una experiencia muy interesante también. Yo no sé si es interesante en sí o es que yo he sabido buscar la manera de hacerla interesante, pero fue interesante en muchos sentidos. Por una parte, porque me permitió seguir aprendiendo cosas nuevas, me permitió conocer a gente muy inteligente, tanto profesores como estudiantes con los que he podido aprender, estudiar y también luego desarrollar amistades.
Pero también otra cosa que fue muy importante para mí es que me permitió conocer un mundo muy diferente del mío, ¿no? En el lugar en el que yo crecí es una zona que es culturalmente y económicamente bastante diferente de lo que es Madrid, sobre todo el mundo de la universidad y sobre todo de las universidades quizás más prestigiosas en cierta manera del país. Entonces, yo me crié en una zona que, como tú bien has dicho, es bastante bonita desde un punto de vista ambiental, pero es una zona de una gran tradición, tanto industrial como minera. Entonces, en el caso de personal mío, de mi familia, pues eso me hizo convivir con gente que tenía una conciencia de identidad de clase muy fuerte, de clase proletaria, trabajadora, ¿no? Y también lo que en Madrid llaman de provincias, que es algo que también he escuchado mucho en otras partes del mundo, en concreto en Lima, ¿no? Y en Madrid, en cambio, bueno, pues es la capital del reino, es la capital de Castilla, en cierta manera, y ahí es donde está la élite cultural y parte de la élite política y económica de España, ¿no? Entonces acabé en el fondo estudiando con gente que venían de una extracción social, cultural y económica muy diferente de la mía. Y eso fue una experiencia muy interesante también, en parte enriquecedora sin duda, porque me permitió conocer gente nueva, pero también chocante, ¿no? Porque evidentemente conocí gente que había tenido unos privilegios en la vida que yo nunca había tenido, ¿no? Entonces, eso también, en cierta manera, me daba una cierta rabia, ¿no? El darte cuenta que tú sabes que hay grandes diferencias en la sociedad, pero luego cuando realmente conoces a gente o te haces amigo de gente que realmente ha tenido una vida muy privilegiada en muchas maneras, pues me resultó también chocante, a veces un poco irritante, pero bueno, al final uno pues siempre intenta hacer las cosas que vayan de la manera más enriquecedora y yo desarrollé muy buenas amistades con gente de muchos, de muchas, de, no sé cómo decirlo, ¿no? De manera que sea también justa a todos, que vienen de unos entornos muy diferentes, de puntos de vista de identidad, de clase, de intereses culturales, afiliaciones políticas, etcétera, etcétera. Ya no solamente de España, sino también internacionales, ¿no? La Universidad Complutense atrae muchos estudiantes de todas partes del mundo, ¿no? Entonces yo hice muy buenos amigos. Por ejemplo, tenía una muy buena amiga que tenía una identidad mapuche chilena muy fuerte. He tenido amigos, por ejemplo, de México, de Estados Unidos también, de África, con los cuales he aprendido muchísimas cosas. De otras partes de Europa, hay muchísimos estudiantes de Europa fuera de España en las universidades españolas por el programa Erasmus de la Universidad Europea, ¿no? Del cual yo luego me beneficié y fui a estudiar fuera de España. Entonces, el contexto de la riqueza cultural va más allá de lo que es la riqueza nacional de España, sino también la que viene de fuera. Ujú. Vamos a hablar un poquito de ese salto que das de España a Estados Unidos. Llegas, creo, a la Florida International University, a hacer justamente la maestría de Relaciones Internacionales y conoces a un personaje que lo conocemos mutuamente, que es el doctor Martin, ¿no? ¿Qué, ¿Mm? qué tal la experiencia dentro de la FIU con con el doctor Martin, ¿no? Sí, el profesor Félix Martín fue uno de mis mentores, ¿no? Dentro Ujú. del programa de Relaciones Internacionales en la FIU. Y mira, la experiencia fue realmente muy buena, ¿no? Tanto a nivel profesional como incluso personal. Una de las características que yo le aprecio mucho al doctor es que para él el llegar a conocer y desarrollar una relación personal importante con los estudiantes es muy importante. Y eso es de muy agradecer porque le permite a uno hablar con mucha mayor confianza con el profesor. A veces incluso uno, cuando el profesor le da un consejo y uno no lo comparte, pues la confianza que le da el profesor Martín te permite rebatirle, ¿no? Que quizás que en otras personas que son un poco más distantes, con los que quizás hay una diferencia cultural mayor, no era tan fácil, ¿no? Pero ciertamente a nivel personal, el profesor Martín tiene muchísimas cualidades que complementan las muchas cualidades profesionales que tiene. Y como te digo, fue un gran mentor profesional y yo hoy mi día lo considero un gran amigo. De hecho, estamos haciendo un par de libros juntos ahora mismo. Ujú. Entonces, fue una experiencia muy rica
y en ella el profesor Martín jugó un papel muy importante, sin duda. ¿Y qué tal el cambio de educación? O sea, la forma, la metodología que recibiste en España era parecida a la de Estados Unidos o variaban bastante, o variaban mucho o poco. Bueno, son diferentes. Lo que pasa que en España la educación que yo recibí era la del nivel el nivel de lo que en España le llaman la licenciatura, ¿no? En Estados Unidos, en cambio, yo estuve estudiando el programa de maestría y de doctorado. Entonces, eso en España hay una gran diferencia entre las dos. Entonces, no sería justo comparar lo que es la educación universitaria posgrado con la de licenciatura con la de doctorado. Entonces son muy distintas de por sí. Pero sí que noté algunas diferencias en general entre la academia española y la de Estados Unidos. Similitudes también, sin duda, pero también diferencias que se aplican tanto a nivel de licenciatura como de posgrado, ¿no? Por ejemplo, en España, la licenciatura es muchísimo más especializada de lo que es en Estados Unidos. En Estados Unidos es un poco más generalista. Los estudiantes entran en la universidad, pero no entran para estudiar derecho, no entran para estudiar historia, no entran para estudiar medicina necesariamente. Ellos entran en la universidad, toman una serie de clases generales de educación general con los cuales van desarrollando unos hábitos de lectura, de escritura, de investigación. Ese es el objetivo, que les van a servir para todas las disciplinas y que les van a servir también para la vida, para ser buenos ciudadanos, porque uno de los objetivos de la educación superior en Estados Unidos es la de crear valores cívicos. Entonces, en España, por ejemplo, se interpreta que eso ya se ha hecho antes, en la secundaria y en la primaria. Entonces ya uno entra en la carrera, en la disciplina que uno va a hacer. Ese es el sistema continental europeo en general, ¿no? Es común a España, pero también a Francia, Alemania y otros países. Entonces, en ese sentido, la diferencia fundamental que hay es el grado de especialización tan grande que hay en Europa frente a Estados Unidos, que es un poquito más generalista, y luego la especialización viene luego. A nivel de doctorado, lo que sucede es que la diferencia fundamental que noto es que, por ejemplo, los programas doctorales en Europa son más de investigación individual, en la que los estudiantes van trabajando con su mentor, toman una serie de clases generales, pero no demoran mucho tiempo y ya se lanzan a investigar, ¿no? En cambio, en Estados Unidos, la maestría, hay unas clases muy rigurosas que duran varios años y luego ya es que viene el proceso de investigación individual, pero viene más tarde. Entonces, esa es una diferencia también fundamental. Las hay a nivel de licenciatura, pero también de maestría y de doctorado. Interesante las diferencias que mencionas, ¿no? O sea, sí, en Estados Unidos hay todo un proceso para poder iniciar justamente la investigación, pero creo que, al menos desde mi óptica, creo que es positivo, ¿no? Porque te da como una senda, ¿no? Como te da un camino, te va formando. En cambio, en Europa como que te vas más a la aventura un poco más, ¿no? Pero bueno, la otra pregunta que te quería decir es esto, y que creo que puede resultar interesante, es esta relación que tuviste en la FIU, es decir, ¿qué tal tu experiencia dentro del FIU? Conociste grandes amigos y te gustaba mucho el fútbol, ¿no es cierto? Ahí a la par con el doctor Honores, que lo entrevistamos en el primer capítulo de esta serie de podcasts, también nos comentó que él jugaba mucho al fútbol y que todos sabían que él era malo, ¿no? ¿Y tú podrías confirmar eso de ahí? No, en absoluto. El doctor Honores no es malo en absoluto. El doctor Honores tiene una capacidad pulmonar impresionante. De hecho, a mí me consta que es tan grande que cuando le defiende a uno, uno sabe dónde está el doctor Honores porque le oye respirar acá atrás y uno sabe que ahí sigue, no puede detenerse. Entonces, el doctor Honores tiene una capacidad de sufrimiento impresionante, tiene una capacidad pulmonar increíble. Y como defensa es el temor de los jugadores creadores. Eso sí se lo puedo garantizar. Entonces, es un Eh, jugador, es un jugador destructivo, en otras palabras. el doctor Honores puede crear también. Lo que pasa es que yo no sé por qué él decidió especializarse en ese tipo de fútbol en aquel momento. Me imagino que sería el periodo por el que estaba pasando en su vida, ¿no? Y de hecho al final pues parece que
le ofrecieron un contrato y los entrenadores le exigían que jugara así. Entonces, le mandaban que marcara al jugador más creador, la línea de creación, no solamente línea de creación, sino el jugador, el Messi del equipo, ¿no? Y el doctor Honores ejecutaba a la perfección. Bueno, era un jugador cumplidor, entonces. ¿Sigues Sin practicando el duda. deporte? ¿Sigues practicando el fútbol? Sí, bueno, no sé si decir que sigo practicando el deporte. Sí que sigo activo, pero no sé si hablar de deporte, porque deporte implica un cierto nivel de competencia. Yo no he sido muy competitivo, ¿no? Casi todo, sí soy muy activo, me gusta el fútbol, me gusta el ciclismo, me gusta nadar, me gusta el senderismo, me gusta el vóley. Hay muchísimas cosas, deportes quizás que yo practico, pero yo los practico más que nada por diversión, por salud mental y también por salud física. Pero yo no soy muy competitivo. A mí me gusta, de hecho, incluso la gente que juega conmigo bromea, se enfada conmigo porque yo, incluso cuando juego, yo hablo con el rival, con el equipo, hago chistes, hago bromas y al final hay momentos en los que la jugada no sale bien porque nos estamos muriendo de la risa. Y eso me genera muchos problemas con mis colegas que son un poco más competitivos. Pero a mí eso me parece que es parte importante, ¿no? Uno tiene que conocer al rival no solamente a nivel técnico, táctico, sino a nivel personal. Yo, de hecho, participo en algunas competiciones así más o menos organizadas y al final acabo teniendo mejores relaciones con el rival que con mi equipo. Entonces, eso yo creo que habla mucho también de las falencias que me encuentran mis colegas. Entiendo, entiendo. Hay un video tuyo donde estás hablando, ya obviamente ya te habían contratado en Beloit, y estás hablando, se llama Launch Series, una cosa así, y estás hablando acerca de las relaciones internacionales, ¿no? El realismo, el liberalismo, y te hacen una pregunta y tú mencionas algo muy interesante, que es la sacred cows, ¿no? Las vacas sagradas, ¿no? Esto, ¿Es algo que has encontrado en varias universidades o es algo que está presente solamente en un lugar específico? ¿Cómo es eso de las vacas sagradas? Mm. Bueno, déjame que primero confiese que estoy impresionado que tienes una gran capacidad de detective. Yo ni siquiera sabía que ese video está en internet, Mm, pero eso es una serie de charlas que ujú, organizamos acá en mi universidad en el que un grupo de colegas míos del Departamento de Antropología tuvieron la idea de organizar unas conferencias o charlas en las que personas o investigadores de diferentes departamentos nos hablaron un poco de cuestiones epistemológicas, metodológicas de cada disciplina. Entonces a mí me preguntaron si podía hablar un poco de cómo ha evolucionado la disciplina de relaciones internacionales desde un punto de vista epistemológico y metodológico. Entonces, lo que hablo un poco son de las grandes teorías que hubo, los motivos que llevaron a la fundación de la disciplina de relaciones internacionales y cómo la disciplina en sí no ha sido inmune, para usar términos muy comunes estos días, a tendencias que hay en las ciencias sociales en líneas generales, ¿no? De hecho, la fundación de la disciplina de relaciones internacionales sucede desde un punto de vista por lo menos formal, lo que es la disciplina formal de relaciones internacionales a principios del siglo XX, y la realizan una serie de historiadores que se sienten profundamente decepcionados con la disciplina, sobre todo historiadores marxistas como bueno, de la Academia Británica, que consideran que las guerras son absolutamente criminales, causan un daño social, humano, un sufrimiento impresionante, y que la academia tiene que estar comprometida con encontrar la solución a este problema de la guerra, ¿no? ujú. Entonces, Edward Carr es el académico que me viene a la mente, el gran Edward Carr, que fue no solamente un gran historiador estructuralista, sino también incluso político, ¿no? Fue representante, legislador en el Reino Unido, hizo grandes investigaciones en la Unión Soviética, etcétera. Entonces, él decía que la academia tiene que estar comprometida con la realidad, que tiene que tener una visión clara, lo que llamamos la critical theory, la Ujú, idea de que nosotros no hacemos academia por el hecho de hacerla, sino que tenemos que comprometernos, es una tarea emancipadora. ujú. Y el objetivo de él era solucionar las guerras. Y si sabemos qué es lo que causa una guerra, entonces la podemos solucionar.
creía en la ingeniería social, ¿no? Entonces dijo que el problema estaba en que ni el derecho ni la historia, que eran las dos disciplinas que habían estudiado las guerras, y la diplomacia también, sabían qué las causaba. Entonces se dedicaban a atacar los síntomas, pero no la causa. Entonces lo que él dijo es que se necesitan nuevas metodologías, y esas metodologías para Carr y sus seguidores tenían que venir de las ciencias puras, de las ciencias naturales. Tenía que ser un enfoque científico. Entonces, a partir de ahí se suceden una serie de teorías y de escuelas, tradiciones dentro de las relaciones internacionales que intentan solucionar esta pregunta: ¿por qué hay guerras? Y si sabemos por qué hay guerras, entonces podemos cambiar el mundo y crear la paz, ¿no? Entonces, ese era un poco el objetivo de esta charla que mencionas. Y yo lo planteaba desde esa perspectiva, y cómo hablaba un poco también del tipo de asunciones que había detrás de cada una de estas escuelas, el tipo el contexto de la época, porque una cosa que es innegable es que de no haber habido una Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, la disciplina de las relaciones internacionales no habría sido lo que es hoy. De hecho, se centra mucho en el estudio de la guerra. Luego las cosas van evolucionando y hoy es muchísimo más amplia, ¿no? Pero también lo que sucede es que ya para los años 60 hay mucha gente que está cansada con el enfoque empiricista, también con la tradición positivista, y entonces suceden otra serie de estudios que desde un punto de vista no solamente metodológico, sino incluso epistemológico, cuestionan el hecho de que realmente tengamos la capacidad en las ciencias sociales de llegar a conocer la realidad de las cosas que estudiamos, ¿no? Entonces ahí entran lo que es el constructivismo, el postestructuralismo en general, el postmodernismo, y entonces eso abre y crea una serie de estudios que llegan muy tarde a las disciplinas de relaciones internacionales. Y eso era un poco lo que yo intentaba hablar. Entonces, el término de vacas sagradas lo utilizaban de manera muy despectiva y peyorativa, sobre todo los postestructuralistas, para referirse a los positivistas, ¿no? Diciendo que ellos habían acotado la academia y que decían que si tú no utilizas un método científico ya no estás haciendo ciencia social, con lo cual tú no haces relaciones internacionales, ¿no? Pero luego los propios académicos postmodernos, constructivistas, postestructuralistas, marxistas, crean sus propias vacas sagradas, ¿no? Entonces era un poco también, el objetivo era el ser un poco autocrítico sobre la disciplina de cada uno, y ese es el objetivo de esa charla. Entonces fue muy grata esa serie de conferencias. A mí me pidieron que hablara de relaciones internacionales, pero yo me beneficié mucho de escuchar a mis colegas hablar de este tipo de debates, como comentaba, en antropología, pero también en sociología, en las artes, en derecho, en la biología, en la física, en todas las disciplinas. Fue una serie muy exitosa, yo creo. Interesante. Pablo, he visto ahí que también sales ahí con tus alumnos, te vas en canoas, vas ahí a explorarlas, Lake Lulu, creo que es esa zona, ¿no? También vas a explorar, eso es algo que al menos acá en Perú no se hace, ¿no? Esa exploración de campo, me resulta muy interesante, ¿no? Es una iniciativa tuya propia de la universidad, no sé. Sí, uno de los temas de las clases que yo doy es de metodología de investigación. Entonces yo lo que hago es que enseño a los estudiantes a hacer trabajo de campo. Es importante que los estudiantes aprendan las grandes teorías, los grandes debates de la disciplina, pero hay algunos académicos como yo consideramos que es importante ver cómo la disciplina realmente se engasa en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, lo que hago es que una vez que aprendemos todos estos grandes debates, enseño a los estudiantes a que piensen por sí mismos. Entonces hablamos de lo que consideramos los 3 estadios de la metodología de investigación, ¿no? La colección de datos, la interpretación y luego después la entrega al consumo, si quieres, al consumo de la audiencia de uno, que puede ser académica o no. Entonces, desde mi perspectiva, en las ciencias sociales, como lo que estudiamos es gente, estudiamos individuos, estudiamos actores colectivos, como ya sean estados
o sean partidos políticos, o sean comunidades de identidades diferentes. Entonces, lo que yo hago es que les enseño a los estudiantes técnicas de investigación de trabajo de campo que les permiten ir, visitar diferentes grupos y recoger datos por sí mismos para poder entender la sociedad en la que viven. Entonces, como yo soy profesor de estudios ambientales, una de las cosas que hago es llevarles a lugares en los que hay cuestiones ambientales importantes, para ver un poco cómo las sociedades de diferente tipo se relacionan con su ambiente, ¿no? Desde un punto de vista de protección de los recursos naturales o de recolección de recursos naturales, etcétera, etcétera. Y mi universidad tiene un campamento en la selva boreal, pegadito a la frontera de Canadá, en el que hacemos un programa de verano en el que llevamos a los estudiantes y ahí es donde hacemos el trabajo de campo. Entonces, durante un mes vivimos en unas instalaciones muy rústicas, no hay ni siquiera agua corriente ni conexión a la electricidad ni nada. Entonces, ahí estamos durante un mes viviendo rodeado de una región muy indígena, lo cual es muy importante también porque toda esta zona en la que yo vivo, el norte de Estados Unidos, todo Estados Unidos en general, ¿no? Tiene una gran tradición indígena y existen poblaciones indígenas muy importantes. Pero cuanto más va uno al norte, el norte de Wisconsin, el norte de Minnesota, son zonas en las que hay menos población de origen europeo, africano o asiático y hay proporcionalmente una mayor población de origen indígena. Entonces, acá en la parte en la que nosotros tenemos nuestro centro de investigación, es una comunidad Ojibwe, y ellos ocupan lo que es la región de la cabeza de flecha. Es un término que ellos utilizan metafóricamente porque la nación Ojibwe vive en un terreno que tiene la forma de una flecha. Entonces, nosotros estamos técnicamente dentro de su territorio, nosotros tenemos una serie de contratos que nos permiten mantener nuestro centro de investigación allá, pero nosotros pasamos muchísimo tiempo visitando las reservas de estas comunidades indígenas. Todos son ojibwes, pero cada uno vive en su propia reserva. Técnicamente, el técnico legal es reserva, en Canadá le llaman reservation, en Estados Unidos reserve, el concepto es el mismo, ¿no? Y entonces lo que es interesante desde el punto de vista nuestro es que es una zona ambientalmente increíblemente rica. De hecho, la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en esta zona en la que tenemos el centro de investigación, el nombre en inglés es The Boundary Waters Wilderness, Canoe Wilderness Area. Es un centro, es una zona lacustre en la que ha sido muy erosionada por la actividad glaciar y al retirarse los glaciares ha expuesto una roca muy, muy vieja de origen volcánico en parte, mucha de origen metamórfico también, y ha creado un sistema de lagos y de ríos. Entonces, durante kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, durante días uno puede estar viajando por esta zona y no hay infraestructura humana, no hay carreteras, todo eso no existe. La única infraestructura que existe es la natural. Entonces, nosotros recogemos todo el material que necesitamos para pasar varios días de acampada y nosotros buscamos lugares en los que pasar un día o dos recogiendo información, entrevistando a las comunidades indígenas y disfrutando también de un entorno natural absolutamente privilegiado. De hecho, para darte una idea, como esta es la zona más alta, el agua aquí empieza a fluir para abajo y acaba entrando en Canadá, constituye la frontera con Estados Unidos y luego se crea un río que gira del oeste al norte y va a la bahía del Labrador, a la bahía Hudson en Canadá, cerca de la península del Labrador. Pero como estamos en la zona más alta y debido a que el agua ahí es prácticamente agua de lluvia por las rocas, la topografía, el agua no se filtra mucho. Entonces lo que sucede es que el agua está tan limpia que la bebemos directamente de los lagos. Entonces es un entorno de un valor ecológico absolutamente espectacular y es un auténtico privilegio poder estar en un sitio durante un mes en el que el entorno natural es tan importante
que se puede beber el agua. Es realmente increíble, ¿no? Y hemos tenido este programa durante 60 años y el objetivo es, por una parte, enseñar a los estudiantes técnicas de trabajo de campo y la segunda, que aprendan a proteger el ambiente, ¿no? Y también que aprendan a respetar las comunidades indígenas, que son las que han vivido ahí durante muchísimo más tiempo que nosotros, o por lo menos yo, que he llegado de manera más reciente. Entonces hay una serie de objetivos, unos que son metodológicos, pero otros también que son de concientización social y de concientización ecológica, que son muy importantes. Y como te digo, desde un punto de vista profesional, como educador, es un lugar increíble. Los estudiantes están muy motivados, es un lugar en el que no hay conexión a internet porque no llega la señal. Entonces, en cierta manera, no tienen nada que hacer excepto estudiar. Y les damos muchísimo tiempo también para que aprendan un poco a vivir en un mundo sin internet, sin teléfono y a relacionarse con el entorno, ¿no? Que entonces son experiencias muy enriquecedoras. Y también que aprendan que es importante en la vida entender lo que es la sociedad, ¿no? Porque una de las características de estar en la selva boreal es que uno está rodeado de osos, uno está rodeado de lobos, uno está rodeado de alces, que son animales, son vegetarianos, pero pesan 2 toneladas cada uno, y cuando uno se le acerca mucho se enfadan. Entonces es importante estar en grupo porque todos estos animales son depredadores y para ellos nosotros somos comida. Entonces, pero claro, nosotros tenemos la ventaja que cuando estamos en sociedad, para ellos somos muchos, muy grandes. Entonces no les compensa comer un ser humano, ¿no? Pero eso es importante también, en cierta manera, aunque existe un riesgo físico, el ser conscientes de que en el mundo no estamos solos y que tenemos depredadores es una experiencia muy, muy importante para los estudiantes, ¿no? Se sienten muy humildes de darse cuenta de la vulnerabilidad que tenemos. En realidad, lo estoy probablemente exagerando más, ¿no? En 60 años no hemos tenido ningún ataque de lobo, ni de Ni de oso. reno, ni nada por el estilo. Sí, ni de oso. Está bien, está bien. Eso es algo positivo. Bueno, Pablo, vamos a ir terminando y te voy a hacer algunas preguntas ping-pong, ¿ya? Sí. Un libro. Un libro. Mira, estamos hablando precisamente, por ejemplo, del programa este que doy. Un libro que a mí me gusta muchísimo, que les muestro a los estudiantes. De hecho, fíjate, creo que lo tengo por acá. A mí me gusta mucho, como te digo, el hacer que la academia esté integrada dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, es importante para los estudiantes que sepan que tenemos mucho que aprender de las comunidades indígenas. Ujú. Y de hecho lo aprendemos. Muchísimas cosas. En la selva hay millones de mosquitos. Los mosquitos han matado más seres humanos que los seres humanos. El ser humano es el segundo máximo depredador, el mosquito es el primero. Y una de las cosas que aprendemos cuando visitamos las reservas es que los mosquitos no atacan a las comunidades nativas, a los indígenas. Y Ujú. no es por cuestión genética, es que para ellos el cedro, que es un árbol centenario que vive aquí, tiene unos productos químicos que repelen a los mosquitos. Entonces es uno de los 4 árboles sagrados de las comunidades Ojibwe. Entonces cada casa Ojibwe tiene uno de los 4 árboles plantado en cada uno de los polos de los puntos cardinales, ¿no? Y el cedro está a la entrada principal. Entonces cuando uno sale, uno tiene que honrar al cedro y a los antepasados tocando las ramas del cedro, con lo cual uno se impregna de ese producto químico que luego uno se pone por arriba. Y entonces, por ejemplo, es una cosa muy importante. Me preguntas un libro. Pues en este caso yo llevo un libro con mis estudiantes que creo que tengo por acá. Déjame que voy a quedar mal si no lo tengo. Me gusta mucho leerlo. Bueno, pues aquí está. Este es un libro muy importante de un señor que se llama Sigurd Olson, de origen noruego, que jugó un papel muy importante, se llama Listening Point. Ujú. En la primera mitad del siglo XX, intentando proteger esta zona en la que yo llevo a mis estudiantes. Había grandes intereses de minería, de compañías madereras, para empezar a hacer minas, para cortar los árboles, y estaban desplazando a todas las comunidades indígenas. Entonces Sigurd Olson, que era un gran profesor, investigador, pero también tenía un gran compromiso social,
comenzó a organizar una serie de movimientos sociales para oponerse a este tipo de actividades depredadoras, ¿no? Como él le llamaba, fue un adelantado a su tiempo. Entonces él entronca con una tradición que en Estados Unidos se conoce como la época de la conservación de la naturaleza, que es a finales del siglo XIX, es el primer proceso de protección de los recursos naturales, cuando se piensa que ya todo el mundo, todo Estados Unidos se está siendo depredado por las compañías madereras, las compañías mineras, etcétera. Entonces se produce un movimiento para crear parques naturales que protejan lo poco que nos queda, ¿no? Empezando por el oeste, porque todavía no hemos llegado al oeste. Pero ¿qué pasa con lugares en el medio oeste que tienen una gran naturaleza? Entonces Sigur Olson dice, vamos a esperar a proteger el oeste y destrozar lo que tenemos acá. Entonces él organiza una serie de movimientos, se pone en contacto con políticos, tanto en Canadá como en Estados Unidos, con empresas que están dispuestas a donar dinero para la protección y se genera un movimiento que entronca con esta tradición del 19. De hecho, la protección de estas zonas comienza en el 19, pero él consigue que para los años 60 pase una ley en Estados Unidos, apruebe, que es lo que se llama el Wilderness Act, que intenta suplir algunas de las falencias de la ley que crea los parques nacionales. En Estados Unidos, los parques nacionales tienen que cumplir con un principio de derecho ambiental que es lo que llaman multiple use. Desde finales del 19, el derecho legal de Estados Unidos estima que los recursos naturales tienen que dársele usos múltiples. Y los usos múltiples son concretos: minería, maderera, recreación, lo que le llaman aquí recreación, turismo y estética. Entonces uno puede proteger un lugar natural porque es bonito, o porque hay árboles. En Canadá, de hecho, unos lugares que visitamos lo protegió el gobierno canadiense. Por si había guerra, había que tener árboles que quemar para que hubiera fábricas, ¿no? Entonces lo que dice Sigur Olson es que quizás tengamos que proteger algunos lugares que tienen valor cultural e identitario para las comunidades indígenas que lo habitan, y también para nosotros aprender de los errores del pasado y para aprender de la naturaleza. Entonces, esas son dos cosas, dos innovaciones legales que consigue Sigur Olson introducir en el derecho ambiental de Estados Unidos. Que uno pueda proteger un lugar para el estudio, para la investigación y por el valor cultural que tiene para las comunidades que allá viven. Entonces, nosotros estudiamos a Sigur Olson, visitamos algunos de los lugares en los que él va, y es un libro que me parece muy bueno, por eso. Pero que probablemente nadie en Perú conozca. No, es lo más probable que nadie lo conozca. No creo que esté publicado en español. Bueno, será excusa para una traducción, ¿no? Sin duda. Pablo, esa es la lucha por la preservación de los pueblos y la lucha por la preservación del medio ambiente es una lucha que continúa, ¿no? Continúa y no acaba, ¿no? Lastimosamente por los grandes intereses de muchas empresas que tienen por explotar, explotar, explotar y esta idea de ganancia, 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 ¿no? Eh, la otra pregunta ping-pong es una serie. Una serie. Pues no soy mucho de series. Ahí sí que no tengo una buena recomendación. Normal, no hay problema. Normalmente Pasamos de esa. Una película. Una película. Películas sí que me gustan mucho, pero una en concreto no. Hay muchas que me gustan. A ver, ¿cuál es una que he visto hace poco que me ha gustado? Pues mira, volviendo al tema de Sigur Olson, hay una serie de películas que se hicieron acá en Estados Unidos sobre el movimiento ecologista que me parecen muy buenas. Entonces, por ejemplo, hay una sobre Sigur Olson y su activismo. Hay otra muy interesante sobre una serie de varios de los grandes conservacionistas que se les llamaba del siglo XIX, ¿no? Que había acá Thoreau, por ejemplo, Walden, que es un lugar en el que él escribió una obra que se llama así, que hablaba de un lugar en el que él iba a contemplar la naturaleza. Entonces ha hecho una serie, una película sobre eso. Entonces ese tipo de películas me gustan mucho, es lo primero que se me viene a la cabeza. Claro, y bueno, una última pregunta ya para ir cerrando. ¿Qué le recomendarías a los chicos que justamente están iniciándose y también están en esta pelea por preservar la naturaleza y también respetar esta relación que tienen los pueblos indígenas con su territorio? ¿Qué les dirías? Más que todo en América Latina, porque es una pelea muy, 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 muy injusta a veces, ¿no? El Estado es muy, muy represor
y tienen muchas dificultades para obtener ayuda legal. ¿Qué les dirías? Sí, yo no sé si soy la persona adecuada para recomendarles, porque Ujú, eso es una de las cuestiones más difíciles que yo veo con mis estudiantes, porque de hecho, la presión minera existe también acá, ¿no? A pesar de que esta zona está protegida, hay una serie de proyectos mineros que se están presentando que están justo al otro lado del límite de las zonas protegidas, pero estar al otro lado quiere decir que están a medio metro, ¿no? Entonces, el tipo de minería que van a hacer acá, que es de plata, de cobre, va a generar por una serie de procesos químicos ácido sulfúrico. Entonces, imagínate poner ácido sulfúrico en el agua que nosotros bebemos. El consejo más importante que yo les doy es que es muy importante que conozcan la situación, que vayan sobre el terreno, ¿no? Una cosa que me parece muy importante de mis estudiantes es cómo descubren cuánto tenemos que aprender de las comunidades indígenas, ¿no? Muchos estudiantes se sienten molestos de que estas comunidades indígenas sean desplazadas, sean envenenadas por estos proyectos de minería. De hecho, nosotros visitamos una reserva en Canadá en la que tienen una incidencia de cáncer brutal. La esperanza de vida es de 45 años, ¿no? Y eso es porque hay una compañía minera más arriba que está contaminando el agua que ellos beben, el pescado que ellos comen, los pájaros que comen el pescado. Entonces tienen una cantidad en el pelo, en una cantidad de mercurio en el pelo que demuestra que hay un proceso de envenenamiento. Entonces, lo que es importante es que conozcan estos casos y que vayan a hablar con las comunidades. Y uno se van a dar cuenta que las comunidades están muy aterrorizadas, nos ven a todos los que venimos de fuera con un gran temor porque piensan que estamos ahí porque somos depredadores. Entonces, es muy difícil desarrollar una relación con ellos en la que realmente podamos aprender de los problemas que ellos sufren, ¿no? Pero una de las cosas que nos dicen, y es muy triste, realmente muy triste, aparte de que nos dicen que somos testigos de genocidio cultural, ¿no? Las empresas dicen, bueno, si en último caso se contamina el agua, váyase a vivir a Chicago. Pero eso es genocidio cultural. Chicago es una ciudad de 8 millones. O sea, cada uno va a irse a vivir a una parte de la ciudad, ¿no? Entonces, el discurso que ellos nos dan es que esto es un caso de genocidio inconcluso. Entonces, una de las tristes unas cosas más tristes que aprendemos es que una vez que tenemos una cierta capital social con estas comunidades indígenas y nos reciben, y como vamos yendo todos los años, ya nos van conociendo, es que dicen, debido al racismo que existe en la sociedad de Estados Unidos, es más probable que si nosotros denunciamos estas cosas, podamos tener más influencia sobre el proceso político que lo denuncien las comunidades indígenas, porque a ellos nadie les escucha. Entonces, eso realmente también es terrible. No solamente estamos descubriendo que se está muriendo de cáncer, sino que además nos dicen que se sienten completamente indefensos porque nadie les escucha. Ellos protestan contra estos proyectos, pero es tristísimo, ¿no? Y yo te puedo dar muchísimos ejemplos de momentos en que mis estudiantes se ponen a llorar. Es realmente terrible, ¿no? Cuando lo cual en cierta manera es importante, ¿no? Porque demuestra que hay empatía, ¿no? Es importante que Es- sepamos que la academia juega un papel muy importante, ¿no? Aprendemos de todos, pero también eso, en cierta manera, quizás para cumplir con el deseo del doctor Edward Carr, todavía tiene recursos para que las sociedades intenten solucionar los muchos problemas, ¿no? Y te cuento una anécdota terrible realmente de que muchas de las personas indígenas que yo he ido conociendo, cada año que voy, hay muchos que ya se han muerto, ¿no? Es realmente terrible. Gente que yo he conocido desde que he comenzado esta clase, que nos recibía todos los años, ya se han muerto. Es un término muy occidental, ¿no? ujú, En la tradición Ojibwe no se mueren, son llamados por los antepasados. Y ujú, entonces están con los antepasados. ujú. Terrible. Es Pero terrible. que para acabar con una nota positiva, se pueden hacer cosas, pero Ujú, hay que estar ahí, hay que saberlo. O sea, ver las cosas desde la poltrona en Chicago no es lo mismo. No es lo mismo. Uno tiene que ir para ver realmente la línea de combate, ¿no? Que ujú, dicen muchos académicos, donde realmente están sucediendo estas cosas y donde realmente el ojo no ve. Los grandes intereses políticos, económicos no están mirando, ¿no? No ve casi nadie. Es muy difícil llegar allá. Es muy ujú. difícil porque las condiciones son muy difíciles. Uno tiene que ir
remando durante varios días para realmente ir a ver estas cosas, ¿no? Y eso facilita también el ignorar estos temas. Pero Ujú. bueno, hay que hacerlo. Te voy a pedir una última pregunta y terminamos. Te voy a pedir de que tengas como una taza imaginaria y brindes por algo, ¿no? Bueno, una taza imaginaria. De hecho, tengo varias, pero mira, aquí ahora mismo no tengo ninguna. Pero vamos a brindar con la taza del doctor Sigurd Olson. Yo creo que podemos brindar por la justicia ecológica. Por la justicia ecológica, entonces. Pablo, ha sido un gusto. Gracias por tu tiempo y por esta charla. Y nada, a todos los amigos de Histoligal Podcast, Pablo Toral, como siempre, un honor. Y cerramos acá este capítulo. Nos vemos. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos y gracias por escucharme. Ujú.